original fue que analizáramos las normas no solo nacionales, sino también las normas locales. Nos convocamos voluntarios y nos armamos en grupos de trabajo. Decidimos ir primero a lo que nosotros llamamos el derecho de fondo. Serían las normas nacionales, como por ejemplo el Código Civil, donde está todo lo que es capacidad jurídica en su mayoría, digamos. Arrancamos por ahí, analizamos también lo que es el Código Procesal de la Nación, entrando sobre todo en lo que es el proceso de interdicción y en un montón de cuestiones prácticas que nosotros entendemos que tienen que ver con lo que es el acceso a la justicia. Por eso también analizamos, por ejemplo, el Reglamento de la Justicia Nacional, que es un reglamento que está en la Corte Suprema, que determina cuestiones prácticas como, por ejemplo, que uno tiene que presentar un escrito y se tiene que poner un sello en el escrito. Bueno, nosotros entendemos que eso también está afectando lo que es el acceso a la justicia. Analizamos también los códigos procesales penales de la Nación, el Código de Comercio, el Código Penal. Otro de los equipos analizó normativa nacional sobre, no solo sobre salud pública, sino como dijimos, bueno, nosotros estamos tocando lo que sería más derechos civiles y políticos, por así decirlo, lo que es capacidad de acceso. Entonces se abocaron a ese tipo de normas. Y bueno, otro análisis que se hizo, que en realidad eso no se nos pidió, pero nos pareció que era útil, es un análisis sobre la jerarquía superior de los tratados internacionales. Que básicamente dice que un tratado internacional, cuando es suscrito por el país, es ley. Tiene jerarquía superior a las leyes, inferior a la Constitución. Así que bueno, entendemos que en principio la Convención sería aplicable en virtud de este artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Entre la legislación argentina y la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Rey la posibilidad de hacer este trabajo, la verdad para mí fue un gusto. La Convención aún no tiene jerarquía constitucional, porque para eso se requiere una ley especial del Congreso. Sin embargo, es ley suprema de la Nación, tiene jerarquía superior a todas las leyes. Y me gustaría mencionar, por ejemplo, a cuáles leyes. Para eso empiezo por el final del documento. Si ustedes ven al final del documento, la parte del anexo, allí se mencionan cuáles serían algunas de las normas que habría que revisar y modificar. Y alguna de esas normas, entonces, es el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Procesal Penal, leyes comerciales como la Ley de Sociedades Comerciales, como puntos y quiebras, las leyes sanitarias, de derechos del paciente, las leyes de ejercicio profesional, de la medicina, por ejemplo, el Código Electoral, el Código Nacional Electoral, y las leyes orgánicas de la Administración de Justicia. Todas esas leyes son algunas de las que hay que revisar y modificar a la luz de la Convención, y todas ellas, y especialmente el Código Civil, tienen una jerarquía inferior a la Convención tal cual rige hoy en Argentina. Además, existe lo que se llama la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la cual Argentina es parte, que dice que no pueden invocarse disposiciones del derecho interno para cumplir un tratado internacional. Esa es una de las fuentes también para que Argentina modifique su legislación. También, si quieren fijarse en nuestra propia Constitución Nacional, Marilu lo mencionaba antes, el artículo 75, inciso 23 del año 94, ya obligaba a Argentina a adoptar medidas para la equiparación de oportunidades. Entre esas medidas también se pueden incluir las reformas legislativas que cada país necesita. Y después creo que el criterio novedoso es el de ajustes razonables que trae la Convención, que en el documento lo van a encontrar desarrollado, pero que obliga a cada país a modificar su legislación.
Luego en el documento van a poder encontrar una parte dedicada a la capacidad jurídica y otra dedicada al acceso a la justicia. No me voy a detener en la parte de los conceptos, porque ya fueron mucho mejor explicados de lo que yo podría hacerlo. Simplemente decir una palabra de capacidad jurídica, creo que es el concepto que muestra claramente el cambio de paradigma del modelo de tutelaje o asistencialista o de protección al modelo de la concepción de la persona como sujeto de derecho, y quizás es el artículo más dificultoso para los estados de aplicar, porque implica cambiar una forma de pensar que viene del Imperio Romano. Otra de las áreas que me interesaba resaltar ahora es aquellas regulaciones que facultan a un juez o a una fuerza de seguridad a disponer la internación forzosa de una persona si a raíz de presumir o constatar que se trata de una persona con discapacidad infiere de ello un estado peligroso para sí o para terceros, o la necesidad de evitar mayor discapacidad, o incluso la mera posibilidad de afectar la tranquilidad pública. Estos son términos exactos del Código Civil. Entonces, otra de las áreas a iluminar y a revisar es esta de los procesos de interdicción y de internación forzosa, mientras sigan existiendo, mirándolos desde el punto de vista del derecho de defensa en juicio. Entonces señalamos aquellas regulaciones que prescriben procesos judiciales de interdicción o internación forzosa mediante procedimientos con escasas garantías del debido proceso y falta de control judicial activo y periódico, con vulneración del plazo razonable, de la bilateralidad, de la contradicción, de la igualdad de armas y de la imparcialidad del juzgador. Y el juez muchas veces en estos casos no es el típico tercero imparcial, sino que asume la conducta también de un buen padre de familia. En estos procesos hay una vigencia meramente relativa del derecho de defensa en juicio. No se le garantiza a la persona asistencia jurídica gratuita que siga sus deseos y preferencias en sentido estricto. Incluso antes de las sentencias se le pueden restringir a las personas el ejercicio de derechos patrimoniales o su libertad ambulatoria. Los dos derechos, además de ser valiosos por sí mismos, tienen un carácter instrumental. Sin el respeto de ambos derechos es muy difícil que se puedan defender todos los restos de derechos en los casos en que sean vulnerados para personas con discapacidad. Simplemente quería ser breve y bueno, los invito a leer el documento.